Piali, no toca Lilical Tonac. Bueno, como tú sabes, nosotros estamos en el Tonali Chignahuitecpatl, 9 Cuchillo de Pedernal. Y en las celdas mánticas aparece esta imagen que a mí me encanta. Me encanta porque me parece tonálica y nahuálica al mismo tiempo. Nosotros estamos siempre en la tarea de comprender la armonía que hay entre los opuestos complementarios, entre nuestra esencia femenina y nuestra esencia masculina, entre la oscuridad y la luz, entre el día y la noche, entre el tonali y el nahuali. Y todo esto se ve en esta imagen, porque estamos en la posición 9, que alude al Chignahunepanucan, ese lugar del ultramundo en donde confluyen los 4 rumbos y los 5 rincones del universo. En el mundo maya, esos 5 rincones del universo están representados por las ceibas y sus colores. Tenemos el norte, el oriente, el poniente, el sur, y los colores son, ya sabemos que para el oriente el rojo, para el norte el blanco, el poniente el negro y el sur el amarillo, y al centro hay una ceiba más, un color que es el verde. Así que hoy en esa unión de esos 9, nosotros estamos recibiendo nuevamente la fuerza, el tona, y la sabiduría de Quetzalcóatl a través de la cuenta Tonalpohualli, que fuera una herencia que él nos dejó. Y yo con todo esto, con esta imagen, que bueno, ya les expliqué, este círculo que nos alude al Chignahunepanucan, en esta 9ª posición, la piel de jaguar, los guerreros que se saben acechar, los guerreros nocturnos, los que siguen intentando hasta que logran la meta, estas plumas de águila, los guerreros diurnos, los de gran mirada profunda, los que tienen una garra poderosa que donde ponen el ojo ponen la garra. Este grupo de guerreros formaban esa élite de los Cuau Ocelot. Y tenemos arriba al Zipactli, la tierra misma, este sustrato en donde nosotros dejamos nuestra impronta, ese animal mítico que fuera partido en 2 por 2 grandes serpientes que eran Quetzalcóatl y Yayauqui-Tezcatlipoca, para establecer el plano en donde el ser humano iba a mostrar su grandeza. Y recuerden que el Zipactli, al ser separado, quería juntarse, y entonces, bueno, en el mito náhuatl dice que se colocaron unos gigantes para separar estos dos planos. En el mundo maya, las ceibas separan y conectan porque siendo un axis mundi, tenemos en la ceiba la parte frondosa conectando con el Ilhuicatl, con el cielo, y el tronco es ese tamoanchan por donde las esencias fluyen, ya sea que nosotros podamos acceder a ese espacio divino o lo divino pueda descender a este espacio del Tlalticpac. Y más aún, podemos ir a través de las raíces que se entierran en el sustrato a ese espacio de nocturnidad y de silencio que es el Mictlampa. Allí donde los huesos sagrados de las antiguas humanidades descansan como semillas, allá donde crujen las lajas de obsidiana, y nosotros vamos cuando dormimos a encontrarnos con esas esencias divinas que nos habitan, el tonali, el teyolía y el ijillot. El ijillot está en el hígado. Con todo esto y esta imagen, y hablando de los guerreros que somos, que tenemos que ir por esta vida sonriendo, siendo la flor y el canto, con nuestras propias herramientas. Recuerden que yo ya tengo mi Puposhkomit, yo lo hice. Bueno, cada uno tendrá que trabajar su espiritualidad, decidir cómo va a ser su ritualidad, qué elementos va a tener, de qué herramientas se va a hacer, para que pueda transformarse y transformar todo a su alrededor. Yo pensando en esos caminantes estelares que son los Pochtecatl, y que nosotros estamos invitados a trascender y a dejar nuestra impronta no solo sobre la tierra, sino también en ese Ilhuicat, en ese cielo maravilloso. Les quiero compartir el viaje del Pochtecatl, y dice así:
En la penumbra de un amanecer donde el cielo se tiñó de matices dorados y violetas, un joven de Tonali, Chignahui Tecpatl, se encontraba en el umbral de un antiguo templo. Las piedras desgastadas por el tiempo susurraban secretos olvidados. Con el corazón latiendo al ritmo del fuego sagrado marcador del tiempo, el espíritu de Chignahui Tecpatl anhelaba la conexión con lo divino. De repente, una serpiente emplumada, el mismo Quetzalcóatl, emergió de las sombras. Su cuerpo brillaba con destellos iridiscentes y sus ojos profundos como el cosmos miraban a Chignahui Tecpatl. Con sabiduría ancestral le dijo: Hijo de la tierra, guerrero de luz, tú has venido a buscar lo que te conectará con el cielo y la tierra. Aquí, en este espacio sagrado, recibirás las armas necesarias para tu viaje. Chignahui Tecpatl sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se puso derechito. La serpiente extendió su cola y ante él aparecieron 4 objetos, cada uno un símbolo de poder y conocimiento. Primero, una piel de jaguar, suave y poderosa. La serpiente le explicó: esta piel representa la fuerza y la agilidad, el instinto que habita en ti. Ser guerrero no es solo luchar, es conocer tu esencia divina, moverte con la furtividad del jaguar en la oscuridad de tu alma, de tu propio ser. Luego, un escudo adornado con plumas de águila. Las plumas brillaban como estrellas. Este escudo, continuó la serpiente, es el reflejo de tu corazón con el cielo, de tu conexión con ese espacio divino. Te recordará que eres un Pochtecatl, un caminante estelar. Alza la mirada y encuentra tu guía en las constelaciones. La intuición será tu faro. Chignahui Tecpatl sintió el peso del escudo en sus manos, como si llevara consigo todo el conocimiento de sus ancestros. A continuación, la serpiente le ofreció un Tecpatl, un cuchillo de pedernal que relucía con una luz propia. Este es el fuego sagrado en forma de herramienta, dijo. Con él cortarás las ataduras de lo profano y abrirás las puertas hacia lo divino. Cada sacrificio que realices será una ofrenda de amor a la vida. Por último, una macahuitl, un arma adornado con filos de obsidiana, se posó ante él. Esta macahuitl simboliza la defensa de tu verdad, explicó la serpiente. En este camino de autoconocimiento serás el guerrero que lucha no solo contra enemigos externos, sino contra las sombras que habitan tu interior. Chignahui Tecpatl sintió una oleada de poder recorrer su ser. Comprendió que ser guerrero era un viaje profundo hacia el interior, donde el intelecto se desarrollaba a través del cuestionamiento y la reflexión. La serpiente, con su mirada sabia, pareció leer sus pensamientos y dijo: recuerda, Chignahui Tecpatl, el verdadero combate no es solo físico, es un enfrentamiento constante con uno mismo. La sabiduría se encuentra en el silencio, en la escucha. La intuición te guiará cuando la mente se confunda. Con cada herramienta en su poder, Chignahui Tecpatl comprendió que no solo era un guerrero, sino un portador del fuego sagrado. Con determinación, se dispuso a emprender su viaje sabiendo que cada paso lo acercará y lo acercaría a lo divino. La serpiente emplumada lo miró con orgullo. Ve, hijo del jaguar, recuerda siempre que el camino del Pochtecatl es tanto una búsqueda exterior
como un viaje hacia el interior. La luz que buscas está dentro de ti. Y así, con el amanecer brillando en el rostro, Chignahui Tecpatl partió hacia su destino. Un guerrero en busca de su verdad, listo para enfrentar el vasto universo que se extendía ante él. Chignahui Tecpatl se preparó para su primer ritual con una mezcla de reverencia y determinación. En el centro de un claro, rodeado por la naturaleza vibrante y el murmullo de los árboles, colocó un altar improvisado donde descansaban las herramientas sagradas que había recibido de la serpiente emplumada, de Quetzalcóatl. El Tecpatl brillante y afilado ocupaba un lugar central esperando su momento. Bueno, pues tú estás invitado a ser hoy como Chignahui Tecpatl. Si ya has tenido la experiencia de la ritualidad, el autosacrificio, el trabajo de tu espiritualidad, yo te felicito, te abrazo y comparto contigo la emoción que da descubrir que verdaderamente no un guerrero, sino muchos guerreros nos habitan. El guerrero nocturno, el guerrero diurno, el guerrero que es una mezcla de lo nocturno con lo diurno. Y bueno, ¿qué te puedo decir yo a ti si ya lo has vivido? Y si es la primera vez que vas a despertar a esta tarea de asumirte como un guerrero, pues adelante. Hoy es un buen día para iniciar este camino y recuerda que la cuenta Tonalpohualli nos da certeza y es la cuenta que lo cuenta todo. Un placer compartir. Haz de tu vida un mito, porque los mitos hablan de eso que traemos en el pensamiento, en el corazón, en la entraña, y que a veces solo sentimos y no sabemos cómo expresarlo en palabras. Pero recuerda que tu cuerpo habla. Él habla realmente de lo que tú eres. Así que fluye, siéntete libre y goza. Y si te ha gustado este relato, recuerda que Lilica Altonac te lo cuenta, dame un like y suscríbete en mi canal, porque Lilica Altonac no te abandona. También me puedes encontrar en TikTok. Y bueno, siempre es un placer compartir. Esta es mi ofrenda. ¿Y sabes qué sacrifico para estar aquí? Bueno, pues sacrifico, por ejemplo, estar muy metida en las redes sociales, que también me gusta, pero bueno, aquí estoy compartiendo contigo la gracia, la dicha de transitar por la cuenta Tonalpohualli. Nos vemos pronto. ¡Timota!